¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Un martes más, la Agrupación Astronómica Magallanes, pues programa ya 38 de la temporada 26. Hoy tenemos un tema muy interesante porque tenemos un invitado, gracias a nuestra amiga Mabel. Primero voy a presentar a nuestro invitado, que además ha venido al estudio. Saludos también a los amigos de Fronteras Radio que se incorporan. Bueno, bienvenido, Pedro San José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy bien, un poco fastidiado de la espalda porque tuve un pinzamiento lumbar y gracias a los medicamentos que hay he podido venir, pero la verdad que salvo con ese pequeño incidente que ya está a punto de resolverse, por lo demás estoy encantado. Primero de estar aquí en directo porque tenía ganas no solo de participar en el programa, sino de conoceros físicamente y me conocierais también, y porque además desde hace 12 días vivo en Chiclana. Compramos una casa aquí en Chiclana y vivo en Chiclana. Pues estupendo. Entonces necesito conocer gente porque he venido sin conocer a nadie. Sois de los primeros a los que conozco. Pues muchas gracias a ti por venir. Mabel nos habló, en directo nos presentó la jornada justo antes de entrar, las jornadas de Almería, las jornadas astronómicas de Almería, y nos dijo que podía conectar con el organizador, que es Pedro San José, y que iba a estar en el programa. No pudo ser aquel día, pero tuvimos la suerte de que la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, no sé cómo es, pero al final está aquí Pedro. Pues bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Mabel es una buena amiga, además de una buena periodista, que ha seguido y sigue todos los años con mucho interés en Canal Sur las jornadas, y que me avisó de si quería venir aquí. Le dije que encantado, claro. Muy bien. Es una buena amiga. Pues estupendo. Bueno, pues saludamos también hoy a Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Hoy traemos laboratorio, ¿no? A ver si nos da tiempo, que el programa está bastante comprimido. Buenas tardes. Pues nada, si se puede, y si no, pues otro día será. Muy bien. Sí, porque ya prácticamente terminamos la temporada la semana que viene, que tenemos el programa prácticamente listo, y si no hay laboratorio, pues para septiembre volvemos, por supuesto. Y no es un suspenso, ¿eh? Y no es un suspenso, ¿no? Ya no hay septiembre en casi ningún sitio, o sea que... Es verdad, bueno, eso es que ya tenemos cierta edad. Ni en la universidad, ni en el instituto. Bueno, saludo al resto de compañeros que están incorporados. José Luis Espí, gracias por estar por aquí. Lito, que siempre nos acompaña desde aquí del estudio. Joaquín Barroso, que hoy está al control. Que os habla, Agustín. Y voy a saludar a Heike. Bueno, se me ha quedado Antonio al otro lado del cristal. Hoy está Antonio, que viene acompañando a Pedro, pero se ha quedado al otro lado. Ahora después le haremos alguna pregunta interesante. Y he dicho que Heike May también ha venido hoy con nosotros, porque Heike, hoy también hay que dar una noticia, aunque ya la dimos la semana pasada, de una actividad en la que acabamos de estar, que ya he visto que ha salido hasta en los periódicos, la foto. Mira, muy bien, buenas tardes. Gracias, Joaquín, por recibirme otra vez por aquí. Y pues hablo yo, ¿no? Ahora mismo, sí, cortito. Sí. Lo hago cortito para no ocupar mucho espacio.
Pues hoy hemos dado una rueda de prensa en la Diputación de Cádiz y gracias a esto ha salido la noticia en todos los periódicos. La noticia es, ya lo hemos dicho la semana pasada, el Festival Las Estrellas de la Sierra de Cádiz que vamos a celebrar el día 27, el día 28 en Grazalema. Y pues se habla un poquito del tema, el por qué se hace, de dónde viene la historia también, que ya es la 4ª edición. Y lo hacemos para encender esa chispa en el corazón de la gente, para apreciar la noche, para apreciar este cielo tan maravilloso que tenemos y para concienciar un poquito sobre la contaminación lumínica. Y pues para dejarlo cortito, pues invitado de estrella, nunca mejor dicho, es Fernando Valladares, que nos va a hablar de la conexión de la contaminación lumínica directa con el cambio climático. Y también pues viene el director del Parque Los Alcornocales, que nos va a hablar de la Noche de los Alcornocales. Viene una chica que es la única persona en el mundo que toca el arpa, un instrumento del cielo, el arpa flamenca, Ana Grisman. Vamos a tener la empresa Turismo Astronómico de Gorafe Granada, que nos van a enseñar también el cielo a partir de las 12 de la noche el sábado. Voy a dar un paseo con amigos y con quien quiera apuntarse por el pueblo de Grazalema en la noche para ver un poquito las farolas que hay y la vida nocturna de los bichos y de los animalitos que existen en ese pueblo para apreciar un poquito más la biodiversidad. Y también va a haber un planetario con un programa para peques y otra estrella, pues Magallanes, con un taller solar, que va a venir una chica muy entregada a este tema que nos va a enseñar un poquito sobre los relojes solares, y también vamos a tener una cocina solar para ver la fuerza del sol, porque el sol es nuestro astro rey. Es una estrella también. Pues un montón de cosas, muchas sorpresas también, y que venga todo el mundo. Muy bien, bueno, se te ha quedado lo más importante, que además vamos a dar unas charlas sobre un punto azul, ¿no? Vamos a presentar un punto azul en las jornadas, ¿no? Esto, muy bien, sí, para repartir esta información, que es lo más importante ya que estamos aquí. Y pues el punto azul se está abriendo puertas, ¿no? Y que vamos a presentar un poquito la idea que tenemos para progresar en el punto azul con el IAC, con el Instituto de Astrofísica de Canarias, poniendo en valor el trabajo que hace el Instituto de Astrofísica de Canarias con 470 empleados que tiene, ¿vale? Es un sitio importantísimo en el mundo, y lo vamos a presentar también un poquito el sábado por la noche. Bueno, pues muchas gracias, Heike. Continuamos con el programa y voy a presentar ahora un poquito mejor a Pedro San José, que, bueno, él es ingeniero y aunque inició su vida laboral pues dando clases, ¿no?, de matemáticas, empezaste igual que yo, dando clases de matemáticas. Pero luego él cambió, yo también, absolutamente a otro tema. Yo me fui a la informática y él se fue a la televisión. Así que ahora nos contará qué es lo que hace en la televisión, ¿no?, como director técnico de un estudio y luego director y productor ejecutivo de serie. Así que una vida interesante, ¿no? Y bueno, actualmente es el organizador de las jornadas astronómicas de Almería, con un cartel impresionante, pero aparte se dedica, bueno, pues ahí a inventar y hacer algunas cositas que también nos contará ahora. Yo te quería preguntar, bueno, organizar unas jornadas de este tipo impresionante con este cartel, ¿no? Un cartel que podemos decir que es maravilloso, ¿no? El traer a premios Nobel, traer a astronautas. Bueno, cuéntanos. Pues mira, estas jornadas empezaron en el 2005 y este año, 2025, hemos hecho la 13ª edición. Eso quiere decir que los números no casan del todo. No. Porque y más estando en medio de la pandemia. Efectivamente, lo que ocurrió fue que hubo un año que no se pudo hacer por la pandemia y luego en el 2010
hasta el 2010 y 15 me parece que fue, o 16, tampoco se pudo hacer porque vino la crisis económica famosa y los ayuntamientos y diputaciones y la gente que ponía dinero para hacer esto, que aunque es poco dinero el que hace falta, siempre hace algo de dinero falta. Dijeron que empezaron a recortar y recortaron, yo creo que malamente por donde no debían, que es por la cultura y por la ciencia. Pero bueno, la razón es que hubo una serie de años que no hubo jornadas. Entonces, digamos que hay una primera fase del 2005 al 2009, ambos incluidos, y una segunda fase hasta la edición 13, que es la que acabamos de realizar hace menos de un mes. Dicho eso, nosotros, esto empezó un poco por casualidad, como todas las cosas a veces relativamente importantes, porque esto se ha convertido, sobre todo para Almería, en un asunto muy importante, las jornadas astronómicas. E incluso como evento, yo diría que de divulgación científica es el más importante que se hace de astronomía en España, quitando al Starmus, que no sé si lo conocéis, pero bueno, el Starmus, el problema que tiene el Starmus no es un problema, el problema que tenemos nosotros para compararnos con ellos es que ellos tienen 3 millones de euros de presupuesto. Sí, de presupuesto, y nosotros tenemos un presupuesto escasísimo. Hemos traído ya en todas estas ediciones una docena de premios Nobel de Física, que ahora os hablaré de todos o de alguno de ellos, con algunas anécdotas. Hemos traído otros 7 u 8 astronautas de la NASA y de la ESA también. Y luego hemos traído a todos los directores que ha tenido el IAA, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Todos han dado una conferencia en las jornadas astronómicas. Todos los directores que ha tenido el IAC, el Instituto Astrofísico Canario, empezando por su fundador, Paco Sánchez, que estuvo muchos años de director. Todos han estado también en las jornadas como ponentes. Y luego ha habido, bueno, de muchas instituciones, de Calar Alto, todos los directores que ha tenido el Observatorio de Calar Alto, todos han pasado también por las jornadas. Y un gran número de científicos, catedráticos de universidad, de diversas universidades, tanto españolas como de fuera, astrofísicos todos. Es decir, era un cartel de auténtico lujo. Nosotros no teníamos intención de hacer esto, pero fuimos a Almería en el 2005 porque se celebraban los Juegos Olímpicos del Mediterráneo en esa época. Y nosotros estábamos buscando, porque yo ya trabajaba en televisión, dinero para hacer una serie de televisión. Y digo, hombre, pues en Almería ahora debe haber mucho dinero circulando por lo de el evento que va a haber deportivo, para dotar a la ciudad durante ese periodo de actividades alternativas, culturales y demás. Y no nos equivocamos del todo, porque nos dijeron, hombre, nosotros no financiamos series de televisión, con un buen criterio, nos dijeron eso. Pero si inventáis algún evento que en esas fechas puede resultar atractivo, os podemos dar algo de dinero, que nos dieron mucho dinero para aquel momento. Y entonces decidimos, yo era muy amigo y sigo siéndolo, de la persona que es muy relevante en las jornadas astronómicas de Almería, que es un científico inglés nacionalizado español, que es John Beckman, que si habéis visto todos los programas, él ha dado en cada edición siempre una conferencia, es decir, ha dado 13 conferencias a las jornadas. Es un científico de primera línea, vino al IAC de coordinador científico durante un año como profesor invitado, porque estaba en la Universidad de Londres, y al final aportó tanto, y encima se enamoró de una canariana y bueno, y del clima, porque a un inglés de pronto le pones en Canarias y flipa con el clima también. Y bueno, todo ese conjunto de cosas hizo que él quisiera primero nacionalizarse español y luego quedarse en España con trabajo de astrofísico, porque él ya tenía un currículum muy importante. Consiguió ambas cosas con bastante rapidez. Porque para hacerse español no es tan fácil, pero cuando eres una persona VIP por tu recorrido en ciencia o en arte o en deportes o lo que sea, el Consejo de Ministros tiene la potestad de, por un medio que se llama por carta de naturaleza, concederte sin más la nacionalidad para que representes a España, ¿no? Entonces, bueno, como os iba diciendo,
decidimos hacer un evento de divulgación científica y trajimos de repente en la primera edición a 2 premios Nobel de Física, popes, para los que entendéis de física y de astronomía y sois aficionados al universo, que fueron Robert Wilson, el descubridor y medidor del fondo, no descubridor, el que midió el fondo cósmico de microondas, junto con Penzias, que lo hicieron de una forma un tanto excepcional. Ellos estaban trabajando en ATTBel, en otro proyecto, con esa antena ya famosa en forma de madera, en forma de cuerno. Sí. Yo en la serie, yo le conocí muchos años antes de que viniera a Almería, porque fui a verle allí a ATTBel. Nos puso la antena en funcionamiento, hicimos una grabación porque estaba haciendo yo una serie sobre astrofísica y cosmología. Y entonces él era ya premio Nobel en aquel momento, un tío encantador y bueno, un pope de la física, porque realmente nadie pensaba que iba a ser posible encontrar el remanente de la gran explosión y se iba a medir según las leyes de la física conocidas, ¿no? Y de la teoría estándar. Ese fue Robert Wilson. Y luego trajimos a Anthony Hewitt de Cambridge, también muy famoso porque fue el descubridor de los púlsares. Ahí hay una controversia importante y es que quien los descubrió en cierta medida fue Jocelyn Bell, que también ha estado en las jornadas, por cierto. Jocelyn Bell, que no recibió el premio Nobel por varias razones. Por ser mujer, porque en aquella época no había muchas científicas. Por ser estudiante, que jamás se había dado el premio Nobel a un estudiante. Ahora sí, ser mujer y ser estudiante ya no te excluye de ser premio Nobel. Pero en aquel momento sí te excluía. Pero en cualquier caso, aunque ella, en mi opinión, debió de compartir ese premio Nobel, lo que sí es cierto es que el premio Nobel dado a Hewitt era muy merecido, es decir, era un gran científico y el proyecto era suyo, lo diseñó él. Lo que pasa es que accidentalmente los datos que cayeron en Jocelyn Bell sospechó que aquello era un poco raro. Primero sospechó que era los Little Green Men, los extraterrestres que mandaban una información inteligente. Y luego se demostró que no, que era otra cosa, que se llamaron púlsares, ¿no? Y luego trajimos también a Eduardo Bataner, que era un catedrático en activo en aquel momento de astrofísica de la Universidad de Granada, un tipo muy sabio, sigue siéndolo, ahora es profesor emérito, ahora se dedica a escribir novelas que son maravillosas, siempre con un fondo científico. Y bueno, y John Beckman, bueno, estuvo Roland Greden, fue el último alemán que dirigió Calar Alto. Pertenece al Instituto Max Planck, ahora ya no, ahora es plenamente español el observatorio, pero en aquel momento era compartido con el Instituto Max Planck. Y este fue el último alemán que lo dirigió y también estuvo en las jornadas. Esa fue la ponencia. Bueno, resultó bueno, y luego hicimos, para que el evento durara durante una semana, hicimos varias cosas. Una exposición de meteoritos, fantástica, visitas a Calar Alto, fletadas por autobuses. Bueno, todas las actividades, tengo que decir, de las jornadas de Almería son gratuitas para el público, todas. Entonces, fletábamos unos autobuses porque en aquella época Calar Alto era un gran desconocido para la gente. No se podía entrar más que si eras profesional o investigador o tenías tiempo en los observatorios. Pero cualquier curioso o aficionado al universo no le dejaban entrar a ver los telescopios ahí y a conocer Calar Alto. Ahora sí, ahora actualmente hay una empresa que gestiona ese tipo de entradas. Lógicamente, al ser una empresa tiene ánimo de lucro y cobra algo. Y nosotros hicimos esa actividad y algunas otras cosas. Total, que acabó el evento, las primeras jornadas astronómicas de Almería, con un éxito tan bestial de público, porque nosotros las conferencias, nuestro fetiche es el Teatro Apolo, que es un teatro pequeñito, de principios de siglo, muy coqueto, así con un estilo un poco como decadente, con un aforo ideal para nosotros que era de unas 400 personas.
y se llenó a abarrotar todos los días y el resto de actividades exactamente igual. Entonces, al acabar todo esto, las autoridades locales, es decir, en este caso el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Diputación, nos dijo, oye, ¿por qué no seguimos haciendo estas jornadas el año que viene? Y dijimos, bueno, pues vale, pues sí, nos encanta la divulgación científica. Lo que pasa que, bueno, no cometimos un error, porque gracias a lo que hicimos nos propusieron seguir realmente, pero pusimos el listón muy alto, porque trajimos a gente de mucho nivel. Y claro, en aquel momento premios Nobel de Física que fueran astrofísicos había pocos. Digo, esto en media docena de años se acabaron las jornadas porque ya no podemos traer a este tipo de gente. Era un poco marketing, también el traer, esto lo hemos visto luego a lo largo de los años, el traer premios Nobel de Física siempre es gente muy interesante normalmente y que han aportado mucho, ¿no? Los astronautas dan mucho morbo al gran público también. Eso lo pusimos un poco más tarde para abrir el abanico, que se iba cortando el de premios Nobel y dijimos, vamos a meter también astronautas, que de esos hay muchos o bastantes. Total, que dijimos, claro, ahora tenemos que plantear un cartel donde tiene que haber siempre o astronautas o premios Nobel o ambas cosas, porque lo que... ¿Cuánto cuesta traer? No digo económicamente, digo de todo. ¿Cuánto cuesta traer un premio Nobel? Un esfuerzo, Un contactar, nosotros, agenda. Nosotros, salvo... bueno, nosotros nunca pagamos a los conferenciantes. Ah, no cuesta... Caché. Sí tienen caché, pero nosotros no los pagamos nunca. Porque no tenemos suficiente presupuesto. Lo que sí les pagamos son todos los gastos de la semana entera, vengan de donde vengan, de Estados Unidos o de Granada o de donde sea, incluso con acompañante a veces, y por supuesto con desayunos, comidas, cenas, visitas lúdicas por la provincia de Almería para que conozcan cosas y se vayan encantados, porque nuestra filosofía era agradecerles y agradarles mucho para que fueran hablando bien de la actividad. Y vuelvan en el futuro. Bueno, de hecho, hemos traído ya, luego os lo contaré, a 2 que han repetido. Pero esa no fue en principio la idea de que volvieran, sino de que nos abrieran puertas también para seguir trayendo a este tipo de gente, ¿no? La publicidad que pueden hacer esas personas es impresionante. Claro, porque estos conocen dentro del mundillo científico, hombre, tampoco es tan grande. Los premios Nobel es un círculo de gente que se conocen todos prácticamente entre sí. Y los astronautas pasa igual. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer un segundo año de actividades, de actividad, pero a ver a quién traemos que tenga un nivel alto, parecido al del primero. Y entonces trajimos también a 2 personajes mediáticos. Mediáticos quiero decir, siempre pensando en el marketing, porque los políticos al final a nosotros nos han tratado muy bien en Almería y están entusiasmados con las jornadas, pero quieren la foto con los respectivos tal y ya está. Como esto les iba muy bien también mediáticamente, nos han ido facilitando cada vez más las cosas, ¿no? Trajimos a un astronauta suizo que se llama Claude Nicollier. Claude Nicollier es uno de los históricos de ESA y NASA, porque pertenecía a los 2 sitios, y se hizo muy famoso, hizo varias caminatas espaciales saliendo de la ISS, y fue uno de los que reparó el telescopio espacial Hubble cuando sabéis que se lanzó al espacio y se descubrió lo que llamaban que era una miopía, es decir, había una aberración en las lentes y se echaba años y miles de millones de dólares a la basura como no se reparara. Pero se reparó. Para repararlo. ¿Cómo, perdón? Que se reparó. Y se reparó con el sí, se reparó. Y uno de los que lo repararon fue precisamente Claude Nicollier, que ahora es profesor en la Universidad de Lausanne. Tengo algunos vídeos de esa reparación. ¿Tienes? Sí. Sí, bueno, pues no lo hizo solamente él, lo hicieron varios, pero él capitaneó el equipo, Claude Nicollier. Y luego trajimos a Ricardo Giacconi, me parece que fue ese año, a ver. Ricardo Giacconi. C-I-C-A-C-I. Murió hace ya unos pocos años, relativamente joven,
Y este hombre pues está considerado el padre de la astronomía en rayos X, que fue una revolución realmente porque abrió una ventana más para que con ciertos instrumentos se fuera conociendo el cosmos cada vez mejor. Bueno, ya teníamos resuelto el cartel en cuando tienes un astronauta y un premio Nobel. Y luego vino Ramón Canal, que era catedrático en Barcelona de astrofísica, José Carlos del Toro, que era director del IAA en aquel momento, del Instituto Astrofísico Andaluz, y por supuesto John Beckman, que está en todas las jornadas. Pero Pedro, todas estas personas que traes, que son súper interesantes, ¿cómo contactas? ¿Qué círculo tienes de contactos para poder traer Bien, a tantísimas personas en todas las jornadas y cada vez, bueno... Si soy serio y no mentiroso, al principio, como yo no era astrofísico profesional, solo era muy amigo de John Beckman, que sí que lo es, fue John Beckman el que conmigo tenía los contactos y yo era el organizador de las jornadas realmente. Pero los contactos los tenía él inicialmente. Lo que pasa es que a medida que han ido pasando los años, he empezado a conocer a mucha gente y ahora hay gente del cartel que la traigo yo, pero siempre con el beneplácito de John, o él me propone nombres y con mi beneplácito. Ahora formamos un equipo bastante unido para hacer el cartel. Pero realmente John Beckman, y por eso él figura en todas las ediciones, es un personaje muy importante porque es muy conocido en el mundo científico. Y algunos de los premios Nobel que han estado aquí o astronautas han sido amigos personales de él, o lo son. Y eso facilitó mucho las cosas. También ha facilitado mucho las cosas que ahora mismo tenemos un histórico que nos permite con relativa facilidad traer un astronauta o traer un premio Nobel, porque conocen el evento al que vienen y se habla bien del evento. Este año el cartel ha sido impresionante. Lo voy a compartir para nuestros seguidores por YouTube, el de las jornadas 13, son ya 13 jornadas, aunque como él ha comentado, ha habido algunos años que no ha habido, y lo voy a compartir para nuestros seguidores. Y si quieres hablamos un poquito sobre las de este año, ¿no? Que tenemos. Pues las de este año acabaron el día 18 de mayo, ¿vale? Es decir, hace menos de un mes, efectivamente. Y las de este año, pues, han sido unas jornadas que han salido, como todas, muy bien. Cada año sale mejor, pero bueno, el Teatro Apolo ha rebosado. ¿Sí, lo puedes compartir? ¿Puedes compartirlo? Sí, estoy en ello. Ah, vale, de acuerdo. Sí, en un principio os voy a contar algo que, bueno, no tenéis por qué saber. El premio Nobel que íbamos a traer era nada más y nada menos que a Kip Thorne, que recibió el Nobel con Rainer Weiss, que también ha estado en las jornadas, por el tema del descubrimiento de las ondas gravitacionales. Él es un físico teórico, pero dentro del mundo científico está súper bien considerado. Él ha formado a toda una generación de astrofísicos y va a dejar, bueno, yo creo que en el futuro se va a hablar de Kip Thorne como hoy hablamos de Einstein. A ese nivel le veo yo, en mi opinión. Y iba a venir en el 2024 y justo cuando faltaba pues una semana o 10 días nos dijo que por un problema personal de su esposa, una enfermedad que descubrieron, le impedía venir, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, pues a ver si para el año que viene se resuelve todo y puedes venir. Y entonces, claro, el problema que tenemos cuando estas cosas pasan, que ya nos han pasado un par de veces, por lo menos, o 3, pues buscar una solución a una semana vista, porque todo esto se organiza con un año de antelación, por las agendas que tiene toda esta gente. Entonces, buscar en una semana a alguien de suficiente nivel como para sustituir a Kip Thorne en una semana es prácticamente tarea imposible. Pero echamos mano de un viejo amigo que ya había estado en las jornadas hacía muchos años, que es Claude Nicollier, de nuevo, y es el astronauta que ha venido ya 2 veces a las jornadas. Y bueno, hay gente que quería conocer a Kip Thorne porque era una oportunidad de oro, pero
vieron a Claude Nicollier. Pero este año, que es el que quería que habláramos, este año sí que han venido los dos. Han venido el premio Nobel John Mather de la NASA y Kip Thorne, pero hemos hecho una cosa un poco curiosa, y es que Kip Thorne había participado en el Starmus, y entre el Starmus y nuestras jornadas había una semana de diferencia. Y entonces ellos no podían, o sea, él no podía estar una semana de vacaciones pagadas, aunque se le pagara quien fuera, el Starmus o nosotros, daba igual, porque tenía luego un compromiso que hacer. Entonces dice, yo voy encantado a Almería, porque además sé que os hice una faena el año pasado. Mi esposa se está recuperando, de hecho está conmigo aquí en el Starmus. Dice, yo me ofrezco a dar la conferencia, pero no puede ser durante la semana de las jornadas. Sí, no lo comentó Mabel. Del 12 al 18. Sin embargo, yo hablé con el vicerrector de Política Científica de la Universidad de Almería y con el rector, que les conozco bien, y les dije, oye, y que son patrocinadores de nuestras jornadas y además cada vez con más entusiasmo, nos ayudan en muchas cosas. Dije, pues vamos a traerle a la universidad y hacemos lo que pensabas hacer el año pasado, Pedro, que es proyectar la película Interestelar, que es un fetiche de la ciencia ficción, y que venga luego al final Kip Thorne a hablarnos de la parte científica, porque él tuvo que ver mucho con esa película y con la ciencia ficción. Si se trata por un científico, es mucho más interesante que cuando es ciencia ficción a lo loco, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vino y dio la conferencia después de proyectar la película. No os podéis imaginar cómo estaba el auditorio de la universidad. Y la verdad es que fue memorable. La intervención luego de Kip Thorne fue memorable, porque es un tipo encantador, sabio, por donde a mí, y luego habló de temas súper interesantes. Lo que pasa es que lo sacamos del programa oficial, porque él a partir del 12 ya no podía estar aquí. Entonces fue la semana anterior cuando, pero vino gracias a nosotros y lo acogió con mucho entusiasmo la universidad. Y después dijimos, bueno, pues si no viene Kip Thorne, ¿a quién traemos? Y trajimos... bueno, no, ahora estamos hablando ya del 2024, ahora ya estamos hablando del 2025. 2025, el mismo problema de siempre. Nosotros ahora dosificamos los premios Nobel y los astronautas. Podríamos hacer una edición de 5 premios Nobel o 5 estudiantes o 5 astronautas, pero nos estamos echando arena a los ojos porque al final hay pocos en el fondo. Entonces, vamos dosificando de manera que siempre haya mucho nivel, pero 1 o 2 en cada edición. Trajimos a John Mather, que ya había venido en el 2006 o 2007, me parece. John Mather es el padre del telescopio espacial James Webb, el que se ha puesto en órbita hace 3 o 4 años, después de ciertos retrasos. Todo el diseño, dirección de la construcción, lanzamiento, etcétera, el último responsable científico de esta misión de la NASA es John Mather, que ya le habían dado el premio Nobel bastantes años antes, junto con George Smoot, porque es un astrofísico que estaban buscando las irregularidades del fondo cósmico, porque se supone que eran un poco las semillas donde luego se iban a formar estrellas, galaxias, etcétera. Hicieron un mapa de todo el universo que no era muy preciso, pero era lo suficientemente importante el trabajo con el satélite COBE de la NASA. Y este era John Mather. Ya era premio Nobel y ahora, pues los últimos 20 años de su vida los había dedicado al telescopio espacial que va a sustituir al Hubble, el James Webb. Como no hacía mucho que se había lanzado y que está haciendo un trabajo fantástico, dijimos, pues puede ser una buena alternativa, aunque ya haya estado en Almería. Y luego, dentro de los astronautas, pues yo tenía mucho interés en conocer a Pablo Álvarez, al chico que habían cogido, que le conozco personalmente, pero no le contacté para que viniera, y a la chica que está de reservista, digamos,
que es una bióloga molecular, que es Sara García Alonso, Sí. que tiene un tirón increíble. Sí. Sí, porque está en las redes, moviéndose las mucho en redes sociales, en Instagram. La están, sí. la están promocionando mucho en la ESA y a ella le gusta además. Es decir, que y es muy buena, ¿eh? Es muy buena oradora, es una tía muy inteligente, es una chica majísima y bueno, tiene una agenda muy apretada, como todos ellos, pero hace un año ya habíamos contactado. Nos dijeron que en principio sí, pero que era demasiado pronto, un año como para comprometerse, que cuando faltaran 3 meses o 4 que lo confirmáramos. Bueno, al final lo conseguimos, vino y fue la atracción en Almería, Sara García Alonso. Luego estaba lógicamente John Beckman, luego vino del Instituto Astrofísico de Andalucía Martín Guerrero Roncel, que es quizá uno de los especialistas del mundo más importante en nebulosas planetarias, que dio una conferencia magnífica. Y por último vino una mujer que se llama Ella Villaver, que la han nombrado hace poco el nuevo director del Instituto Astrofísico de Canarias, la ha nombrado subdirectora. Ella estaba de directora de la Oficina Espacio en la Agencia Espacial Española, pero como los cargos eran incompatibles, optó por volver a sus orígenes, que eran el IAC, porque ella es astrofísica, y fue la última ponente. Y ese fue el cartel de este año, ¿no? El cartel de conferenciantes. Luego todos los años tenemos actividades paralelas durante la semana, o una exposición de astrofotografía de gente conocida o desconocida, que tenga calidad. Un año trajimos del Museo Oleográfico de París, montamos una carpa tremenda cuando teníamos más dinero. Esta fue en la primera o segunda edición, en el 2005-2006, unas holografías gigantes, algunas en movimiento, que era algo espectacular para el gran público. Una carpa que se forró de negro por dentro para poder ver las holografías adecuadamente. Es decir, siempre hacemos actividades paralelas en torno. Este año montamos un planetario gigante que ha tenido un eco impresionante también, pues para colegiales y para adultos, pero lo dirigía un astrofísico con muchos programas muy distintos dependiendo del tipo de público que viniera, y también tuvo mucho éxito. Vamos cambiando un poco el tipo de actividades, pero el plato fuerte son las 5 conferencias. Han salido genial. Te vamos a tener que pedir unos pocos de teléfono para que vengan al programa, claro. Sí. Sería posible siempre que les paguéis el viaje. Bueno, lo podemos hacer por internet. Nosotros tenemos nosotros también. facilitamos mejor. De todos modos, te digo una cosa, es una pena, pero por desgracia, claro, cualquier actividad que hagas, hay gastos, hay que sacar el dinero de algún sitio. Sí. Yo no soy rico, por lo tanto yo no puedo pagar las jornadas astronómicas de Almería, puedo no cobrar por hacerlas, que de hecho no cobro por hacerlas, pero los gastos que supone hacer esta semana los tengo que sacar de algún lado. Afortunadamente, los primeros años me costaba mucho trabajo buscar ese dinero, pero en los últimos años se ha consolidado tanto el evento y están tan encantados en Almería, en Diputación, en el Ayuntamiento, en la Universidad, que son 3 patas que entre las 3... Bueno, no has tardado mucho, ¿no? Porque es 13 años, lleva ya varios años con buena financiación. Bueno, buena financiación, yo creo que es escasísima. Claro. Si la universidad no hubiera entrado de forma muy decidida en los 2 últimos años, yo siempre tengo el mismo presupuesto de las instituciones desde hace 20 años, pero hay una cosa que se llama inflación. Inflación. Sí, que parecen no enterarse, ¿no? Del tema. Y esta vez no cósmica. Pero la cosa también tiene sentido, porque ellos llegaron un poco al límite que la ley permite para adjudicar un contrato de algo que les parezca interesante sin tener que licitar unas bases que se presenten un mínimo de no sé cuántos y que hagan complicar la burocracia, ¿no? Sí. Pero claro, eso nos limita a que no se sube el presupuesto. Entonces me las tengo que ingeniar cada X tiempo para lo que pudiera ser un déficit que no lo sea. Y algo aporta a la universidad y eso es vital. Y este año no aporta mucho, pero lo bueno, lo que a mí me satisface mucho es que el rector y el vicerrector
han ido por primera vez en la historia de las jornadas, han ido al Apolo a ver las conferencias. Nos han invitado a comer, les han agasajado todo lo que han podido, cosa que no hicieron los equipos anteriores. No digo que nos trataran mal, pero hay gente... Yo desde el Hay gente minuto- más implicada siempre. Sí. Pero yo desde el minuto cero pensé que la institución más importante académica de la ciudad, que es la universidad, debería de alguna manera hacer algo con este evento y aprovechar que vienen premios Nobel que no habían ido nunca allí, pues para cualquier universidad es una bicoca, Claro. aunque Sí, solo sea totalmente. por imagen. Bueno, pues les ofrecía, oye, van a venir y os da una conferencia gratis para profesores o para alumnos. Ah, bueno, vale, se hacían la fotito, firmaban en el libro de honor y no querían saber nada más. Pero ya en los últimos años, sobre todo los 3 últimos años y sobre todo en los 2 últimos, con el equipo rector nuevo que hay, han apostado por la actividad porque, claro, dice, joder, esto ¿cómo no hemos hecho esto antes? Esto es casi imposible de hacer. Claro. Me decía el vicerrector, yo he tratado alguna vez de traer algún premio Nobel para no sé qué y me resultó imposible. Un vicerrector de catedrático de universidad. Y claro, llega Pedro San José, un mindungui, diciéndole que le lleva premios Nobel y me miraba así de reojo como diciendo, ¿este de qué va, no? Hasta que comprobó que sí, que llevábamos allí premios Nobel y esto. Pero estuvo varios años sin saberlo, lo cual quiere decir que la universidad durante todos esos años estuvo muy ajena a la actividad, cuando ya popularmente era muy conocida en la ciudad. La ventaja de organizar este tipo, eso lo sabréis vosotros también bien, que sois del mundillo de la divulgación, es que hablar del cosmos y de astrofísica y de cosmología tienes ganado de entrada mucho al público, porque hablas de temas que siempre atañen al ser humano en preguntas casi metafísicas o filosóficas. ¿Estaremos solos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Y todo eso, la ciencia cada vez está más cerca de responderlo, en mi opinión. Sí. No va a responder a todo, pero yo creo que sí a gran parte de las cosas. Y eso, como que la gente le apasiona el tema del universo, aunque no sepa nada. Entonces tú organizas algo un poco decente sobre temas de este tipo y tienes casi garantizado el público. Es muy agradecido eso porque es una temática... ¿Qué público va? ¿De cuántas personas estamos hablando? Digo de asistencia física, ¿no? Porque después, aparte, lo publicáis en la web, ¿no? Sí, lo tenemos colgado en nuestra página web, todas las conferencias, pero al Teatro Apolo se cierra cuando el aforo se completa por seguridad. Caben 400 personas y está siempre lleno. Siempre, ¿no? Sí, esa es la cuestión que son muchas 400 personas. Sí. Nosotros sabemos de organizar cosas científicas y atraer a tanto público es complicado. Y luego es un público muy enteradillo. Hay mucho universitario, mucho profesor de la universidad, mucha gente aficionada y gente sin más que le apetece saber más del cosmos, ¿no? Pero quiero decir que es un público bastante variopinto, pero enteradillo. Sí, porque alguna de esas charlas hay que tener un nivel, digamos, de entrada. Porque aunque a los conferenciantes... Se les pide que bajen un poquito el nivel, ¿no? que bajen el nivel, pero algunos a veces es un poco alto. Pero en general, yo creo que la gente que va sigue bien las conferencias. Y la verdad que han sido un éxito total desde hace muchos años. Yo ya no me preocupo, los primeros años me preocupaba mucho de los medios de comunicación, porque digo, para que vaya gente se tiene que enterar que existe. Y no se hacían eco, ¿no? Te costaba. Se hacían eco, pero muchas horas de trabajo con los directores de los periódicos, de la radio. Ahora me llaman todos varias veces y a veces no podemos atenderles a todos, porque ese trabajo ya no lo tengo que hacer. Es decir, ahora es más fácil que nunca hacer esto en Almería. Y luego, tantos años allí, la agrupación Orión es un... ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Eres socio? Sí. No soy socio, soy amigo de todos ellos, porque ellos desde el minuto cero, desde el 2005, alucinaron con la actividad, claro, y dijeron, nos tenéis para lo que queráis, hasta para llevaros que el café, o si necesitáis un coche ir a no sé dónde, hacer lo que queráis. La verdad es que se portaron muy bien, pero lo han hecho de forma sostenida durante todos los años. Van a todas las conferencias, bueno, están encantadísimos. Y además es gente, en su mayoría,
muy empática, muy maja, y nos hemos hecho amigos realmente. Entonces, esa es la relación que tengo con Orión, pero no soy socio, digamos, de Orión. ¿Eras o eres astrónomo aficionado? Yo, O solo de charla, como decimos algunas veces, de salón. Quiero decir, ¿tú sales o salías a observar con telescopio nunca. Siempre me ha interesado. la Me ha interesado ciencia? siempre más la cosmología que la astrofísica en general. Por lo que tiene de esto que hablábamos antes, de esa parte un poco más intangible y más metafísica Más casi, metafísica. ¿no? Que ahora no es metafísica, es ciencia, la cosmología es ciencia, aunque es más especulativa en muchos aspectos que la observación directa de cualquier objeto astronómico, ¿no? Pero nunca lo había sido. Lo que pasa es que he aprendido mucho porque me interesa mucho el tema, he leído muchísimo, con esta gente he estado muchas horas, en muchas cenas, muchas comidas, y aunque mi inglés es muy, muy escaso, aprendo mucho con ellos. Es decir, ¿Hay traducción simultánea entonces en las charlas o en algunas son en inglés? las charlas que forzosamente hay que dar en inglés, porque el conferenciante solo habla inglés, John Beckman hace de traductor, porque no tenemos dinero para traducción simultánea y cascos y todo ese rollo, pero lo hace tan bien, porque cada 30 segundos o 50 más o menos, el conferenciante sabe que tiene que cortar y John hace un resumen de lo que acaba de decir. Pero la peculiaridad es que muchas veces corrige al propio conferenciante y el conferenciante está encantado. Es que John es un científico muy relevante y entonces aporta a veces... O sea, sí, claro, no se ven ofendidos o eso porque esta persona tan enorme me corrija, ¿no? Claro, sí, en todo caso, de hecho, en el mira, pellejo del que da la gana. Como anécdota y curiosidad, cuando hablamos de... Cuando John Mather dio su conferencia y habló del tema del COBE, del satélite que hizo el mapa general de las fluctuaciones del fondo cósmico, dijo John, un inciso, son amigos, un inciso, dice, nosotros teníamos el experimento Tenerife a la misma vez buscando las irregularidades del fondo cósmico y era mucho mejor nuestro experimento porque era mucho más preciso. El problema que teníamos es que solamente cogíamos una franja del cielo y no tenía un promedio todo estadístico de todo, pero las medidas nuestras son mucho mejores. Y el premio Nobel dijo, eso es rigurosamente verdad. Pero quiero decir con esto que yo no solo hace de traductor, mete baza de vez en cuando, y la gente está encantada, a la gente le quiere mucho la gente. Es que un traductor a ese nivel que te interprete en castellano algo con esa sapiencia, eso es un lujo tenerlo, porque... Claro, es que esto no lo puede hacer un traductor. Un inglés, aunque sea bilingüe, no te puede hacer esta traducción porque es muy técnica, ¿no? Claro. Entonces necesita un lenguaje muy especial y yo lo tiene. José Luis, ¿qué te dijeron que notamos nosotros en el último workshop? Que el que traducía simultáneamente sabía física. Claro. Y eso se nota. Dimos unos talleres de espectroscopía de la FAE y muchas ponencias eran en inglés y había un traductor. Y entonces era fantástico el traductor y después nos enteramos y era astrofísico, era físico también con formación astrofísica. Entonces traducía pero con conocimiento de causa y fue estupendo. Es fundamental porque si no la traducción sale chapucera del todo. Y bueno, no sé de qué más estamos hablando porque yo me enrollo mucho. Sí, bueno, ya poco a poco has ido contestando a casi todos los temas y nos vamos comiendo el programa. Nos quedan todavía muchos más. Tendrás que venir si no otro día, no te preocupes. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de las jornadas. La verdad es que es espectacular todo lo que nos cuentas. No sé si quieres añadir alguna anécdota, que seguro que tendrás miles o cientos. Puedes hacernos una sección con las anécdotas que te hayan pasado. Pero alguna sí que te guste o que digas, pues mira, una vez nos pasó, ya has contado el problema que tuvo, el no poder venir en su día torpe, pero... Pues mira, te voy a contar solo dos así muy, muy breves que se me ocurren ahora mismo. Pedro Duque, la primera vez que vino, resulta que perdió el avión y teníamos una comida con el alcalde, el presidente de la Diputación, todas las fuerzas vivas de la ciudad en el hotel
y para darle su charla en el Teatro Apolo y marcharse esa misma noche. Y por la mañana pierde el avión porque acaban de cerrar el embarque. Y a pesar de ser Pedro Duque, la chica que estaba allí en el mostrador, ni Pedro Duque ni leches, aquí no pasas porque ha cerrado el embarque ya. Él estaba acostumbrado a que las puertas Se le abren con facilidad. Y entonces me dijo, Pedro, no puedo ir a Almería porque he perdido el avión. Digo, mira, no me hagas esto porque te estamos esperando para comer y tengo al alcalde, tengo a tal, joder, esto me haces un desaguisado porque era la figura mediática más importante que teníamos. Total, que digo, mira, quédate ahí con tu secretaria, que venía con la secretaria, digo, y voy a intentar buscarte un avión privado que sea baratito, a ver si te puedo traer como sea. Bueno, accedió, afortunadamente. Él daba ya su día por perdido, digo yo, y dijo, bueno, ya que voy a hacerles esta faena, a ver qué me cuentan. Bueno, después de múltiples gestiones, encontramos en el aeródromo de Cuatro Vientos, que es un aeródromo pequeñito, una avioneta barata, porque es que el problema es que tampoco tenemos dinero para pagar mucho más. O sea, si tenemos dinero para pagar un pequeño reactor, te lo traes rápido, pero le tenemos que traer una avioneta. Bueno, pues le llamo y le digo, oye Pedro, vete corriendo, cógete un taxi, iros a Cuatro Vientos, que hay una avioneta que os trae. Bueno, vale. Llegó lívido, porque no sé cómo es el rollo del aterrizaje en Almería, si es que hay montañas por algún lado o qué. Lo único que sé es que el descenso le acojonó de tal manera que venía lívido. Estamos hablando de un astronauta, ¿eh? Hombre, por estamos hablando de alguien que le lanzan con una bomba en el culo y empieza a vibrar todo como para asustarse con una avioneta. Bueno, pues se asustó con la avioneta, ¿no? Y luego otra que me gusta muchas veces recordar en algunas conversaciones, los premios Nobel de la paz, de literatura, muchas veces son discutibles. Los de ciencia pueden ser discutibles, pero son menos, porque casi siempre es gente muy buena. O sea, para que te den el premio Nobel de física o de química, tienes que ser muy bueno. Lo que pasa que es verdad que en el mundo hay gente que es igual de buena o más que no es premio Nobel. Pero el que tiene el premio Nobel en física o en química realmente es que es muy bueno, ¿no? Hay un tipo que ha muerto no hace muchos años, que yo le conocí en la misma serie de televisión que os hablé antes, que conocí a Charles Towns, volando en el avión Kuiper de la NASA, que se llama William Fowler. William Fowler era cosmólogo y físico de partículas. Y bueno, junto con otros dos más, por resumir mucho la anécdota, descubrieron y midieron de forma práctica y matemática los componentes que se formaron inmediatamente del Big Bang y cómo se fueron transformando posteriormente. Los primordiales, sí. Sí, la cantidad de elementos que había en la sopa cósmica, digamos, ¿no? De una forma muy rigurosa. Claro, les dieron a todos el premio Nobel. Y fuimos a ver a su casa porque este señor ya tenía como 80 años, vivía en Caltech, en California. Él trabajaba en Caltech, mejor dicho, en California, y nos invitó a su casa a tomar un café y tal. Y dice, os voy a contar una cosa que no suelo contar mucho. Yo creo que se la ha contado a todo el mundo, pero bueno. Dice, yo soy premio Nobel de Física y premio Nobel de Química del mismo año. Todos nos quedamos diciendo, sí, os lo voy a demostrar. Voy a traer el papiro este que les dan, la medalla de oro correspondiente, etcétera. Y efectivamente, en el año que le dieron el premio Nobel de Física, también tenía a su nombre el premio Nobel de Química. Y dice, y es que pasó lo siguiente, que como se equivocaron, vinieron a mi hotel después de que se acabó la ceremonia y la comida y no sé qué, vino un emisario, me dijo, señor Fowler, nos hemos equivocado y le hemos dado el de química en lugar del de física. Aquí le traigo el de física y deme el de química. Y dijo, trae de física. Dice, no te doy ninguno, ya te puedes ir. Ah, qué bueno. Y se quedó con los dos. Y es el único que tiene los dos premios Nobel. Hombre, la medallita, lo que se da no se quita, ¿no? Esto contado por él personalmente. Y se casaba esa misma semana con una secretaria
a los 80 años, que a mí me fascina que alguien con 80 años se enamore y se quiera casar. Me fascina porque yo creo mucho en el amor. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues aparte de tener Agustín, de todas estas una cosas, pregunta. La jornada de... se dice son las terceras jornadas de Almería, pero ¿cada cuánto tiempo se realiza esa jornada? Anualmente. Anualmente, ¿no? Y todos los meses de mayo. Un año lo tuvimos que adelantar, no sé si fue a marzo o abril, porque había elecciones generales aquí en España y era mal momento para el tema y las adelantamos yo creo que un mes o mes y medio, pero si no, siempre las hacemos mayo, ¿no? en el mes de mayo y casi siempre en la segunda quincena de mayo. Segunda semana de mayo. Nos coincide justo con la Feria de Jerez, normalmente. Coincide. Sí. Nosotros suele ser la primera o segunda semana, sí, vamos, suele coincidir. Sí. Bueno, nos está hablando un montón de las jornadas, pero aparte de dedicarte a la divulgación a estos temas, ¿eres inventor o estás ahí intentando desarrollar? Pues, mira, tengo esto realmente, hombre, algo de mérito puedo tener, pero realmente el mérito... Como ingeniero te gusta desarrollar. Sí, claro. Es un aparato que se llama generador gravitacional que lleva bulliendo primero en la cabeza de mi padre hace muchos años ya que murió y después en la mía, que era un aparato que fuera capaz de aprovechar la fuerza de la gravedad para obtener energía eléctrica. Ese era el concepto. Que no es un concepto absurdo porque eso ya se hace desde hace muchos años en las centrales hidráulicas. Tú sueltas agua que está a una cierta altura, energía potencial que se va transformando en energía cinética, mueve los álabes de una turbina y cuando tienes un eje que gira, le acoplas un generador y ya tienes energía eléctrica. Es decir, que aprovechar la gravedad ya se hace desde hace mucho tiempo. El tema es que, claro, el salto de agua tienes que tener una serie de condiciones y es tener el agua en alto porque como tengas que subir gastas tanta energía como la que da al bajar y luego es una obra faraónica muy costosa con mucho impacto medioambiental y entonces bueno pues conseguí una patente de invención hace 4 años, formé un equipito de ingenieros con una pequeña empresa que se llama Gravity y estamos desarrollando el I+D de lo conceptual. De hecho, hemos construido ya 2 prototipos bastante grandes, de los cuales hemos aprendido mucho, porque hemos sacado toda la parte matemática ya de la máquina. Yo no estoy 100% seguro de que el I+D concluya bien. He gastado ya muchísimo dinero y me queda todavía por gastar bastante más que no tengo, lo tendré que buscar para ver si concluyo el tema, que yo creo que puede concluir bien. Si concluye bien, sería una aportación interesante en el campo de las energías renovables, sobre todo frente a las 2 más maduras, que son la eólica y la fotovoltaica. Esas dependen de la climatología. Si no hay viento o no hay sol, pues no producen. Mientras que gravedad hay en toda la Tierra y es casi constante en cualquier sitio. Por lo tanto, si se pudiera aprovechar de una forma razonable esa fuerza, pues podríamos generar energía eléctrica. Yo, en mi opinión, no resolveríamos el problema energético de la humanidad, pero sí seríamos un trozo más del pastel de la generación. Un poquito independiente de otras fuentes. Sí, yo creo que la sociedad actual está en una vorágine consumista que, necesita cantidades ingentes de energía para que el modelo de sociedad siga funcionando y no se forme una hecatombe y entonces nos estamos cargando en parte del planeta también por cómo generamos la energía. Ahora, afortunadamente, yo creo que hay una conciencia social alta en general, salvo en ciertos políticos, y, está muy en boga la energía que llaman verde o renovable o limpia, ¿no? Que es autosostenible, es decir, que realmente no emite nada negativo a la atmósfera para que acelere el cambio climático.
eso es algo que nos está facilitando también parte de la financiación, porque está un poco de moda, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que quien va a resolver el problema energético de la humanidad de verdad, en mi opinión, y creo que España ahí se está equivocando desde hace años, es la energía nuclear de fusión, no la de fisión. Tiene muchas ventajas, que la materia prima Estoy de acuerdo. es abundantísima, porque el hidrógeno es el elemento más común en la naturaleza, no produce residuos, que es el problema que hay ahora con la de fisión. Y yo podría darte un etcétera más de cosas por las cuales sería importantísimo. Siempre ha sido así. La fusión fría ha sido desde siempre así, ¿no? La fusión fría... Se habla mucho acerca de eso, ¿no? La fusión fría no está demostrada todavía científicamente, que no haya sido un poco exagerada las noticias que se han dado al respecto. Se está trabajando en ello, pero la fusión fría yo la veo francamente... pero hay un gran proyecto que se llama el ITER, que es un consorcio de muchos países, entre ellos España, que aporta mucho dinero. El problema es que lleva muchos años de retraso, porque llevan ya como 30 o 40 años, y yo creo que les faltan, a mi juicio, unos 15 o 20 años para que esté maduro. Pero cuando esté maduro y tengan un primer reactor experimental viable, realmente el problema energético de la humanidad habrá acabado de verdad. Y mientras tanto, nos viene bien la eólica, nos viene bien la solar, la geotérmica, la maremotriz, la gravitatoria, si logramos hacerla. ¿No? Pero vamos, quiero decir que esto no va a resolver el problema pero sí puede ser una aportación interesante. Y estoy metido en ese tinglao de cabeza y con mucho interés. Porque nos queda alguna pregunta que hacerte. Sobre todo la última, ¿no? La última pregunta. Sí, me encanta. Así que... Yo creo que ya está casi respondida. Pero bueno. Sí, la pregunta me temo que esta vez nuestro algoritmo lo cambiamos. Tenemos que añadirle a nuestro algoritmo que, aparte de lo que ya, pues hay otros condicionantes. Si conoces al físico teórico, no cuenta. Claro. Bueno, hazla ya, Agustín. Bueno, venga. La pregunta es, bueno, tú te has dedicado a la televisión, a las series, seguro que te gusta, nos has comentado que te gusta la ciencia ficción. Por cierto, ¿qué series hacías? Bueno, yo todo lo que he hecho ha sido... Que no te lo hemos preguntado al final. Yo estuve de director técnico primero durante unos 5 años. ¿De ciencia o de todo? No, director científico de un estudio de televisión. Ajá. Vi que lo que me interesaba era la producción, es decir, la generación, lo que ahora se llama generación de contenidos, que además las televisiones generalistas necesitan fuentes externas porque no tienen capacidad para producir todo lo que necesitan, porque se tarda mucho en fabricar el producto y muy poco en consumir, y ellos no tienen capacidad para la totalidad de horas que necesitan. Entonces monté una productora y empecé a hacer series de televisión para las televisiones grandes de España, son fundamentalmente televisión española, y luego algunas autonómicas también. Y he hecho diversas series, unas de divulgación científica y otras que no son de divulgación científica, pero siempre series de documentales, que es el género que a mí más me gustaba. Entre medias estuve varios años dirigiendo en televisión española un programa que se llama PC Adictos, que fue el primer programa que se hizo en España sobre Internet y informática. Claro, ves ahora PC Adictos y se ha quedado como muy anticuado, porque en aquel momento había 100.000 hogares que tenían Internet. Claro. Yo me acuerdo un artículo del País, que lo tengo recortado, que se llamaba Una aldea global, de hace 20, pues de esa época, de hace 20 años o así, que fue la primera vez que yo había oído hablar de Internet y sus posibilidades. Pero era un artículo de una hoja entera en el diario El País. Quiero decir con esto que fue un programa pionero, pero claro, no tiene nada que ver cómo era Internet en aquel momento a cómo es ahora, ¿no? Y luego monté un par de televisiones online, una para la IFBB, la Federación Internacional de Bodybuilders, de culturistas y fitness. Bueno, he hecho muchas cosas relacionadas con... He hecho una televisión en China, viví un año en China, porque también era un momento en el cual China tampoco era tan conocido. O sea, que además te desplazabas a
hacer... Sí, yo he viajado por medio planeta gracias a ser productor de televisión y hacer he viajado a todos los continentes, pero gracias a ese trabajo realmente, ¿no? Y bueno, y lo último, como decía Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. Lo último que yo estoy haciendo ahora es escribir. Cuando ya te vas haciendo mayor, dices, coño, me puede dar, yo qué sé, cualquier cosa que me va a quitar movilidad cada vez más, o me va a tal, pero el coco, si tengo suerte y no tengo Alzheimer, me va a seguir funcionando. Yo soy un lector empedernido. Tengo en mi casa una biblioteca que en la mudanza la he sufrido, que es bastante grande, ¿vale? Y escribí una primera novela que creo que ha salido muy redonda para ser la primera. ¿Está publicada ya? La van a publicar en octubre. Bueno, te vienes con nosotros en septiembre, cuando salga en octubre, para que nos la cuente cómo va el título y todo lo demás. Tiene que ver con historia, con ciencia y con misterio. Es decir, a que le gusten esas tres cosas es una combinación perfecta para mi novela. Muy interesante. Danos más pistas, Ricardo. ¿Cómo, perdón? Un poco más de más pistas. Algunas pistas. Bueno, ya vendrá en septiembre porque pero puedo decir algo muy brevemente. Muy breve porque ya te tenemos que hacer la pregunta. Y además no puedo hacer spoiler. Claro. Pero es un thriller histórico religioso en torno al objeto arqueológico más estudiado por la ciencia, que es la Sábana Santa de Turín, que para muchos es falsa porque la datación por carbono 14 dijo que era medieval, pero hay razones poderosísimas para saber que esa datación se hizo mal sin saber que se estaba haciendo mal. Es decir, que yo creo que es una... vendremos cuando hablemos de tu libro, pero eso. Ya te tengo que hacer la pregunta porque si no van a sonar nuestras alarmas y tenemos que salir corriendo. Pues cuéntame. Pero ya con todo lo que nos has contado, la pregunta no sé si tiene mucho sentido. Esta se la hacemos a todos los invitados, ¿eh? Es una cosa a todos los invitados, y puesto que Antonio está al otro lado del cristal, también la va a tener que contestar. También la tiene que contestar. Pues tenemos 2 votos. ¿Y todos los invitados la han contestado? Sí. Todos se han comprometido y han tenido que decidir. Me veo obligado. Bueno, pues ¿eres más de 2001, una odisea espacial o de Interestelar? Es difícil la respuesta porque... ¿Ves como sí? Me encantan las dos películas, pero después de conocer a Kip Thorne y ver Interestelar y estar escuchándole durante hora y media hablar de la película, soy mucho más de Interestelar. Pero me encanta la de Kubrick, ¿eh? Me encanta. Muy bien. Y Antonio, que está al otro lado del cristal y tiene por allí un micro al lado de Joaquín, puede saludar y decirnos si eres más de una o de otra. Bueno, ¿tú también estuviste viendo la charla? Sí, claro, yo también. Entonces tampoco me puedo desmarcar mucho de lo que ha dicho Pedro. Entonces yo también de Interestelar, porque es un poco, primero, verla con semejante invitado y luego, por supuesto, con las explicaciones que nos dio, claro. Muy bien. 2-0, Agustín, lo siento. Bueno, lo sentimos, pero me tendrán que invitar alguna vez a verla con él, porque si no, de momento, a lo mejor poder cambiar de opinión. Cambiamos de voto. De momento seguimos con 2001, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Bueno, pues muchas gracias. Aquí tuvimos a este hombre de la NASA que nos dijo que él era de 2001 porque decía que 2001 es una película para toda la vida. Dentro de 50 años se seguirá hablando de 2001. Dice, Interestelar es una película estupenda, pero no sabemos dentro de 50 años si habrá otras películas que la superen. En ciencia y en tal. Ahora mismo es muy buena, es muy buena. No, vamos, yo creo, no sé quién era ese personaje de la NASA, pero da igual, discrepo completamente, porque dentro de 50 porque yo creo que ya es un clásico ahora mismo. Claro, las dos. Interestelar, digo. Son clásicos. Son Interestelar. Bueno, es un fetiche. Pues nos tenemos que marchar. Nos vemos la semana que viene, que es el último programa de la temporada, que ya volveremos en septiembre. Sentimos mucho, Isabel, que al final no hemos podido terminar el laboratorio y volverá la semana que viene. El mes que viene, perdón, la semana que viene no. El 2 meses después, septiembre. Sí. No hay problema, lo dejamos para septiembre. Muy bien. El laboratorio sigue allí. El laboratorio sigue allí, además muy interesante porque nos cuenta
todos los aparatos que tiene el Coloma, en un instituto de aquí de Jerez. Bueno, pues señores, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao a todos. Adiós a todos y gracias. Adiós, buenas noches. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.